No sé vos, pero yo tengo recuerdos de querer abrir un documento viejo y darme contra 50 errores distintos, muchos de ellos diciendo algo como este archivo no se puede abrir, y ahí sabía que estaba frente a un documento preso de un programa viejo, de un formato cerrado, de otra época. Bueno, el formato ODF nació justamente para que eso no pase más, para que un documento sea tuyo de verdad sin depender de qué software tengas instalado o si pagaste la suscripción correcta. Todo empieza en Alemania, los años 80. Una empresa llamada Star Division crea Star Office, una suite ofimática pensada para competir con los gigantes de ese momento. En 1999, Sun Microsystems la compra y al año siguiente toma una decisión radical: liberar el código. Y así nace OpenOffice.org, y con eso también una idea poderosa. ¿Por qué no crear un formato abierto, sin trabas, que cualquiera pueda usar, leer o editar donde quiera? Un formato que sobreviva a las modas de software, a las empresas que se venden, fusionan o desaparecen, y que no quede encerrado en un tipo de archivo ilegible al cabo de 5 años. Esa idea toma forma en 2002 cuando Sun propone formalmente crear un formato estandarizado junto con el consorcio OASIS, una organización sin fines de lucro que promueve estándares abiertos. Microsoft fue invitado a participar. ¿Y qué hizo? Dijo que no hacía falta, que ellos ya estaban bien, ya tenían lo suyo, y eso era previsible porque buena parte de su dominio venía justamente de que los documentos doc, XLS y PPT no funcionaban fuera de su ecosistema. Salirse de Office era como romper los juguetes y tirar el manual. Si querías compartir algo, tenías que asegurarte que la otra persona tuviera el mismo Word, el mismo Excel, el mismo PowerPoint, la misma versión, si no, olvídate. Pero el comité de Oasis siguió adelante. Participaron varias empresas desarrolladoras independientes y organismos públicos, y en 2005 nació oficialmente el Open Document Format 1.0. La clave: un formato basado en XML comprimido en zip que guarda el contenido, el estilo, las imágenes y los metadatos por separado, modular, legible, transparente. Ideal para que lo entienda cualquier programa, desde una suite completa hasta un lector básico. No importaba si usabas Linux, Windows o algo más raro, la idea era que los archivos no dependieran del programa sino del estándar. Después de ser aprobado por OASIS, ODF fue presentado ante la ISO, el organismo de estandarización internacional. En 2006 se convirtió en el estándar ISO IEC 26300. Y no fue una batalla complicada, fue rápido, limpio y unánime. Eso le dio a ODF un respaldo clave frente a gobiernos, instituciones educativas y organizaciones que buscaban formatos sostenibles a largo plazo. Porque una cosa es que algo sea una buena idea y otra muy distinta es que tenga el sello oficial que te permita usarlo en trámites, archivos públicos, sistemas judiciales o bibliotecas. Al mismo tiempo se lanzaron suites como K-Office, Lotus Symphony y por supuesto OpenOffice y luego LibreOffice, que todas son compatibles con ODF. Esa variedad demostró que el formato podía ser implementado de forma real, que no era una utopía técnica, no era el capricho de una empresa, sino que era una alternativa viable y cada vez más adoptada mundialmente. Cada versión del formato sumó mejoras. ODF 1.1 incorporó la accesibilidad para lectores de pantalla y usuarios con discapacidades, lo que lo volvió más inclusivo. Su versión 1.2 sumó fórmulas estandarizadas como Open Formula, firmas digitales y metadatos RDF más robustos, lo que mejoró su capacidad de ser usado en ambientes empresariales y públicos. La versión 1.3 se enfocó a la seguridad y la versión 1.4 se lanzó el año pasado con soporte para edición colaborativa y mejoras en rendimiento. Todo esto fue gestionado de forma abierta por un comité técnico de empresas como IBM, Oracle y Microsoft, que sí, después de años se arrimó a la fiesta, Google y comunidades como The Document Foundation. Es decir, no es un invento de un solo actor, sino que es un ecosistema construido en conjunto con muchas voces y representaciones diferentes. Pero hubo problemas a los cuales tuvo que enfrentarse. Primero, las fórmulas. Al principio cada suite interpretaba las fórmulas a su manera. Eso generaba inconsistencias, hasta que se creó Open Formula, como te conté hace un rato, que unificó criterios y definió cómo debería escribirse y leerse cada función. Segundo, los macros. ODF no definió un lenguaje estándar para los macros, así que cada programa resolvió como pudo, y eso sigue siendo un punto flojo hasta el día de hoy. Tercero, algunas funciones que eran comunes en otros formatos, como insertar tablas dentro de presentaciones o usar firmas digitales avanzadas, llegaron recién en versiones posteriores. El desarrollo de ODF era seguro, pero a veces se quedaba un poco lento. Aún así, el diseño fue sólido desde el inicio. El archivo ODT o el ODS es una carpeta zip que guarda los archivos
archivos XML. Por ejemplo, tiene el content XML, que es el contenido del documento, el texto puro por decirlo así, el archivo de styles.xml que almacena los estilos, el meta.xml que conserva los datos del autor, la fecha de creación y toda esa metadata, y si hay imágenes se crea una carpeta aparte para todas las imágenes insertadas, todo por separado y ordenado. Eso tiene un valor enorme para preservar documentos en el tiempo, es como una caja de herramientas, cada cosa en su lugar, accesible y entendible incluso décadas después. De hecho, si no tenés instalada ninguna suite de Office, aún así podés abrir los archivos y ver qué es lo que hay adentro. En un contexto donde los archivos binarios de antes eran una caja negra, esto fue revolucionario. Y acá empieza la parte picante, porque en 2007 Microsoft respondió con OOXML, que te lo cuento en el video anterior, y lo propuso como estandarizo en tiempo récord. Si bien hubo alguna que otra controversia, como acusaciones de lobby, comités medio turbios y votaciones irregulares, aún así la ISO aprobó el OOXML en 2008, dejando así dos estándares enfrentados y la confusión reinando entre usuarios, gobiernos y técnicos, porque ahora habría que elegir cuál era el verdadero estándar abierto y por qué existían dos que hacían exactamente lo mismo. Mientras tanto, estados como Massachusetts decidieron usar ODF como formato oficial. Microsoft presionó y presionó y presionó, dijo que ODF no servía, que no era accesible, que las fórmulas fallaban, e incluso hubo campañas mediáticas contra funcionarios públicos que promovían el uso de ODF. Pero la decisión se mantuvo y fue clave para que otras regiones lo adoptaran. Si un estado entero podía cambiar de formato y sobrevivir, otros también. Eso demostró que se podía y que no era una locura salir de Office. Finalmente, en 2009 Microsoft incorporó soporte nativo para ODF en Office. Primero mal, después mejor, y en Office 2013 ya funcionaba bastante bien. Y en 2015 se sumó al comité técnico de Oasis. Tardaron, pero cedieron, porque la presión no venía solo de la competencia, sino también de gobiernos que exigían una interoperabilidad real. Y para eso Microsoft era imposible de ignorar. Incluso hoy Microsoft Office puede abrir, editar y guardar en ODF, aunque en algunos casos tiene sus limitaciones. ODF caló profundo también en otros gobiernos. Por ejemplo, la Unión Europea lo promueve desde 2004 como una herramienta para asegurar el acceso a largo plazo a los documentos públicos. Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Brasil, Argentina y Alemania lo usan en distintas agencias, desde ministerios hasta hospitales y sistemas educativos. La ONU, la OTAN y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos también lo aceptaron como formato válido para archivos duraderos. También existe el caso de la ciudad de Múnich, que migró todo su sistema a Linux y ODF durante más de una década y luego terminó dando marcha atrás por presión política, pero el caso quedó como un hito. En 2006 se creó la ODF Alliance, una red de gobiernos, ONGs y empresas que impulsan su adopción. IBM, Google y Sun fueron parte, y LibreOffice se convirtió en la suite emblema del estándar usado por millones de personas. Su existencia demuestra que se puede hacer software libre, potente y compatible sin ataduras comerciales, que se puede trabajar, estudiar, archivar, conservar y compartir sin depender de una única empresa. ODF es el formato nativo de LibreOffice y muchas suites libres. Es el estándar abierto por excelencia para documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Puede usarse en cualquier sistema operativo, con software gratuito o de pago, pero lo más importante es que no depende de una empresa, ni de una suscripción, ni de una nube en específico. Es un formato que respeta la soberanía digital, y eso en un mundo cada vez más encerrado en plataformas propietarias no es poca cosa. Es una declaración política, incluso si no lo parece. De todas formas, Microsoft sigue dominando con el OOXML, pero ya no puede ignorar el ODF. Hoy cualquier documento ODT se puede abrir y editar en Office. No siempre perfecto, sí, pero bueno, soluciona las cosas. Y en muchos contextos institucionales usar ODF no es una militancia en un capricho, es simplemente sentido común. Especialmente cuando lo que está en juego no es solo un documento, sino el derecho a acceder a tu información sin pedirle permiso a nadie. Porque cuando querés que un documento dure, lo primero que tenés que fijarte es que no sea dependiente de un software que puede cerrar dentro de 5 años, que no tengas que pagar una suscripción para acceder a ello y que no sea un lío encontrar alternativas compatibles. Entonces, un formato como ODF tiene sentido, porque garantiza que ese archivo que escribiste hoy lo puedas abrir dentro de 20 años sin pelearte con el sistema operativo, sin tener que buscar un programa de 1997 en algún foro medio turbio, sin tener que instalar 20 parches de compatibilidad, sin depender de una empresa que tal vez ya ni exista. Y por eso, más allá del XML y el zip, más allá de la ISO, de la guerra, de los estándares, el ODF es una historia de independencia. Una historia donde por primera vez el archivo no está preso del programa, sino que está como debería ser, abierto, legible y nuestro.